respondiendo y de a poquito organizamos, señora, porque todo esto es una estrategia profesional que tenemos que armar para poder darte la información que necesitas. Y por eso hoy tocamos un temazo, intolerancias alimentarias, y para eso recibimos a la experta profesional del día de hoy, la licenciada Carmiña Cilia Santomé. Muchísimo gusto. Un placer. Gracias, Carmi. Qué gusto verte. Bueno, una colega y amiga también. Y bueno, saludarles a todos los que nos están viendo. Y bueno, esperemos que sea productivo lo que vamos a hablar hoy. Así es, productivo porque hay mucha información. Y también a veces, al tener muchísima información, tenemos un tema de que la gente termina no sabiendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer. Entonces, si vos nos podés hacer un resumen lo más productivo posible para todos los televidentes que nos están viendo en vivo desde Paravisión, sería espectacular. Genial. Bueno, a ver, empiezo hablándoles porque claro, es complejo y dijimos que queríamos centrarnos en decirles lo principal, que puedan ubicarse un poco en el contexto de la importancia de este segundo cerebro que decimos que es el intestino, ¿verdad? Así es. Y acá tenemos una lámina Sí. en la pantalla, no sé si se muestra eso. Sí, ¿verdad? vamos Directo a al aire. verlo. Ahí en está. donde se puede enfocar un poco y entender, ¿verdad? Sobre todo en el aparato digestivo y el intestino sobre todo, como tiene 3 porciones del intestino delgado, en donde acá ven por los colores, se une un poco con lo que es yeyuno, ilion y las funciones, ¿verdad? Exacto. Que sobre todo son absortivas. En la parte que es de intestino grueso es más de absorción de agua, y en la primera parte que es del intestino delgado es más a nivel de vitaminas, de sales biliares, de vitaminas liposolubles, ¿verdad? Hidrosolubles y otros tipos de sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Es importante tener siempre bien proliferado bacterialmente esta flora, Exacto. ese epitelio, y vemos que justamente el problema en las intolerancias es ese, ¿verdad? De Exacto. que está alterada esta función. Ahí o sea, está. lo importante de saber del intestino primero es justamente la función que cumple. Ahí está. Absortiva en cuanto a nutrientes sobre todo. Exacto. Y ahí es donde la gente a veces no entiende, porque lo que tenemos que entender es que en una intolerancia o en una alergia a algún tipo de alimento, el funcionamiento de todo nuestro sistema gastrointestinal queda alterado, ¿verdad? Principalmente el intestino delgado y el intestino grueso, como acabas de decir. Totalmente. Ahora, pasando a esas intolerancias, ¿cuáles son las más comunes que siempre estamos escuchando? Bueno, en realidad esto también vinimos a hablar en función a la inquietud de la gente, ¿verdad? De Exacto. Paraguay por nuestras redes, que nos dijeron, hablen un poco de este tema, porque hay intolerancias de todo tipo. Si Sí. pasamos a una siguiente lámina, Sí, que ya vamos a pasar. podemos... Vamos a pasar. Que ya podemos decir también que es ya un siguiente problema que tenemos, que no se habla tanto como se habla de otros tipos de enfermedades hoy en día, pero que sí tiene que ver con también ya una epidemia de este siglo XXI. Y ahí podemos denotar un poco el tema que tiene que ver no solamente con el gluten, que habrán escuchado hablar, ¿verdad? O si vieron también en algún momento un emblema de un trigo tachado, que por Exacto. suerte ahora en las góndolas de alimentos especiales para cada tipo de enfermedad, ¿verdad? Que ya hay para diabéticos, para celíacos, ¿verdad? Entonces ya se pone ese emblema tachado y uno puede identificar qué comprar. Pero vemos que ahora hay intolerancia a millones de tipos de alimentos, Fati, ¿verdad? A la lactosa, a la proteína animal inclusive, Exacto. ¿verdad? Alguna gente tiene también a temas de frutas o tipos de verduras, ¿verdad? Exacto. Entonces, pescados, mariscos. totalmente, Sí. ¿verdad? Que a veces es lo que nosotros como nutricionistas recomendamos como fuente, porque claro, siempre terminamos diciendo la dieta mediterránea es la mejor y la ideal. Exacto. Pero también las personas pueden tener una intolerancia a ese tipo de alimentos, ¿verdad? Exacto. Entonces, los equivalentes es importante saber y las Ahí está. fuentes, ¿verdad? Me encanta. Pasamos a la siguiente, si tiene la siguiente lámina, sería espectacular, y ahí vamos hablando. Ahora, ahí está, digamos, los alimentos que de por ahí nosotros recomendamos como opciones a la hora de tener una intolerancia. ¿Eso sería así? Totalmente. Acá, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la fuente de carbohidratos, Sí. que generalmente es lo más complicado de abordar cuando la persona no se diagnostica a tiempo, no sabe, porque normalmente no es rápido el determinar el diagnóstico. Exacto. No es fácil que un gastroenterólogo te diga, vamos a hacerte una biopsia de intestino o vamos a hacerte un recuento de linfocitos para saber esta alteración. Exacto. Y esto es que es la fracción proteica, ¿verdad?
¿verdad? De la proteína del cereales. trigo, de los cereales, Sí. ¿verdad? Que es la prolamina tóxica, es decir, la parte insoluble que puede lesionar el epitelio intestinal. Ahí está. Y entonces se tiene que retirar, ¿verdad? Es trigo, avena, cebada y centeno, son esos 4 cereales, y optar por alimentos con arroz y maíz. Ahí está. Y también predominar un poco, parecía una dieta vegetariana, ¿verdad? Porque hay que incrementar también el consumo de frutas y verduras. Ahí que estamos está. flojos en Paraguay. En eso, Estamos flojitos. Sí. Siempre lo decimos acá en Arriba Paraguay, flojo de vitaminas y minerales y flojo de fibras alimentarias. Por eso es importante... Se me fue la voz. Está bien. Es importante frutas y vegetales también aumentar el consumo. Claro, porque ahí también como que de una vez traemos los componentes de las frutas y verduras que son fibra soluble e insoluble, ¿verdad? Aumenta el tránsito intestinal. Exacto. Es el pequeño alimento para esas bacterias buenas, porque nosotros tenemos bacterias, escuchan mucho ahora por las infecciones, tema Sí, bacteria, ¿verdad? sí. Entonces, pero el cuerpo y la flora, tanto vaginal, bucal o intestinal, tiene unas bacterias buenas que Ahí está. necesitamos. Entonces, gente, es importante también que puedan consultar con su médico, ¿verdad? Que cuando están tomando antibióticos, ahora que está este tema de las enfermedades respiratorias y demás, se termina arrastrando la flora buena, Pati, Ahí ¿verdad? está. O sea, el antibiótico no discrimina que es buena bacteria y que es mala. Exacto. Mata todo lo que hay. Entonces, ahí vienen las diarreas, viene la mayor posibilidad de una respuesta inmunitaria debilitada. Exacto. Por culpa de que no está bien proliferada esa flora bacteriana. Ahí está. Le matamos, ¿verdad? Exactamente. Y ahí está el tema de la incorporación de alimentos, de superalimentos o de tener una dieta inteligente, es decir, una alimentación, seleccionar adecuadamente los alimentos para que justamente todas estas bacterias que digamos, vuelven a colonizar nuestro intestino y poder volver a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Totalmente. Sí. Ahí sí se puede cambiar otra vez la placa, podemos ver una siguiente lámina. Hay una lámina después de esta, si producción nos puede poner, por favor, porque ahí viene el tema de la pregunta del millón de la gente. Sí. Ahí tenemos la microbiota, que es lo que habló la licenciada de la diferenciación de las bacterias buenas y las bacterias malas. Tiene que haber un equilibrio y, por supuesto, nosotros desde el punto de vista nutricional potenciamos el consumo de alimentos que puedan enriquecer la colonia de bacterias benéficas, ¿verdad? Totalmente. Y miren cómo ahí en esa lámina muestra qué funciones tienen esas bacterias, ¿verdad? Exacto. También evitar que esos patógenos ingresen a nosotros. Tiene una barrera, ¿verdad? Inmunitaria. También se segregan en el intestino neurotransmisores como la serotonina, que ya habrán escuchado que es también a nivel cerebral y a nivel intestinal se produce y es también responsable de la felicidad, ¿verdad? Se dice el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, fíjense cómo el núcleo, el lugar de nuestro intestino es un centro neurálgico para muchas cosas, ¿verdad? También fíjense cómo en esto va a afectar también entonces las emociones, Exacto. la ansiedad. Por eso, de hecho, también los nutricionistas tratamos lo que es enfermedad intestinal, ¿verdad? Así mismo. Lo que es colon irritable, eso está plenamente Gastritis. vinculado a la parte nerviosa, ¿verdad? Exacto. Y es por esto mismo, ¿verdad? Porque hay una función también neurológica, digamos, dentro de nuestro intestino. Ahí está. Y entonces nosotros tenemos que cuidar esa flora. Esa flora se altera y varía a lo largo del tiempo, ¿verdad? Exacto. Está condicionada desde el punto desde donde nacemos, ¿verdad? Se prolifera también la del bebé, dependiendo de qué tipo de parto tenga la mamá. La leche materna influye. Pero es importante que también sepan de que el tema de cómo uno puede ir variando, eso depende de los hábitos. Exacto. Pati, ¿verdad? Mucho también de la rutina. Vos, si no haces bien tus comidas en el día, eso va a alterar tu flora. Totalmente. La edad, las personas de tercera edad, que ahora también están expuestas a las enfermedades respiratorias, bueno que consuman probióticos. Exacto. Las fuentes también quiero contar de probióticos. Sí. Ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, cómo varía, ¿verdad? Entre Sí. una mala alimentación la persona, ¿verdad? Está un Exacto. poco ahí, muestran su pancita, y lo Sí. que es buena, ¿verdad? Ahí está. O sea, cómo es una alimentación saludable y una persona que no. Ahí está. El prebiótico es la fruta, la verdura o la fibra que alimenta esos probióticos. Los probióticos serían las bacterias buenas que nosotros tenemos que tener también y que generalmente se encuentran en alimentos fermentados, ¿verdad? Sí. El chucrut, el kéfir, ahora ya viene el Exacto. kéfir inclusive como yogur, ¿verdad? Exacto. Entonces no es que vos tenés que hacer nomás tu cultivo en tu casa, sino que ya puedes comprar como un producto, tenés. ya hay buenas marcas en el mercado. Exacto. Y lo interesante de esa lámina en particular, Sí. Carmi, es también entender
que nuestro cuerpo está inflamado y se inflama cuanto mayor es el consumo de alimentos ultraprocesados y por supuesto pobres en nutrientes. Y nosotros logramos una detoxificación y una desinflamación de todos los órganos y principalmente del tracto gastrointestinal cuando comemos alimentos orgánicos, frutas, vegetales y bueno, y toda la línea de fermentados que son potencialmente beneficiosos para nuestra salud, ¿verdad? Totalmente, así como hablábamos que también la obesidad en ese caso, ¿verdad? Sí. Y el sobrepeso es una enfermedad también inflamatoria. Entonces, omega 3, frutos secos, Exacto. aceite de oliva, pescado es importante incorporar. Y el maní, señora, que por lo menos uno es económico en Paraguay, Sí. bueno, potenciemos el consumo de esta legumbre que nosotros consumimos como fruto seco, que es el maní, ¿verdad? Claro. El compañero, mira, él cuando se para acá, Carmi, Me va a preguntar algo. quiere preguntar algo. Bueno. Quiere No, preguntar. quería nomás darle énfasis también a todo lo que dijeron, que es espectacular la clase que tuvimos hoy de nutrición. Leí nomás un anuncio hoy, como dije al inicio del programa, de la obesidad en niños que se les disparó el índice entre 5 y 9 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, a la mamá que nos está viendo, a la ama de casa que tiene hijos de esos niños de esa edad, entonces, ¿cómo reemplazar el pancho o la hamburguesa y con qué, verdad? ¿Con qué sería más o menos? Sí. Para que la señora sepa, por más que ya hicieron todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero- No sé si querés responder vos, yo quiero decir algo Dale, voy a aportar dos cosas yo. Sí, que es muy importante, sobre todo en niños y adolescentes. La prohibición nunca llega a buen puerto. Si vos le empezás a prohibir todo lo que sabemos que a los niños y a los adolescentes les gusta, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Yo lo que creo es que un punto importante es el tema de la actividad física, que estamos muy pobres en Paraguay, lo decimos acá y lo dijimos siempre, 1 hora por semana de actividad física o de educación física es una vergüenza, así que hay que promover eso. Y punto número 2, no prohibirle, sino que incrementar otras cosas que se están comiendo poco, como son las frutas vegetales y los frutos secos, y controlar el consumo de agua. Ese sería mi aporte, licenciada. Mi aporte sería en dos temas. Lo primero, que es el tema de que ser corresponsables con los chicos y motivar a la actividad física en familia, o sea, salir a andar en bicicleta, el hacer algo en el parque. También fíjense que entregaron la niñera, ¿verdad? En la pandemia, que el celular, el jueguito, ¿verdad? Todo. Lo que sea. El play, todo. Entonces, Sí. mucho sedentarismo estático están ahí. Entonces, yo pienso que eso es lo primero que hay que erradicar. Y segundo, el tema del colegio y la elección de controlar un poco la alimentación de los chicos en la escuela. También darles que esté disponible en la casa lo saludable para los chicos y que la acompañemos con eso, ¿verdad? Ahí O sea, está. que exista fruta, que exista verdura, que las mamás también busquen formas de preparación en donde sea más saludable o más para ellos delicioso, digamos. Exacto. Ahora ustedes muestran muchas recetas acá, ¿verdad? Sí. Entonces, hay también formas de cocinar la verdura que te dicen, no puede comer ensalada, no le gusta, solo come tomate, famoso, Claro. ¿verdad? Pero hay formas y formas de preparar el zapallo, la papa, o sea, hay Exacto. que estrenarse también en poder buscar que Esas sea opciones. Pero delicioso para el tampoco chico y significa educar. sacarle la hamburguesa, no significa tampoco eso. Dale Exacto, un pueden día, hacer hamburguesas dale una vez. saludables en casa. ¿Verdad? Sí, se puede hacer con la carne molida y uno hace con sus propias verduras. O pueden ¿verdad? bromarle en el buen sentido con legumbres, por Exacto. ejemplo, que tiene el aspecto y color de la carne. ¿verdad? Totalmente. Y un punto importante que dice el decorado, pues habla también de vez en cuando y tira ideas interesantes. De vez en Y el cuando. decorado dice hoy las cantinas escolares, y ojo ahí, porque también así como inculcamos hábitos saludables en casa y que ellos sepan seleccionar adecuadamente, tienen que tener esa posibilidad de seleccionar el alimento saludable en las cantinas y en los comedores escolares. Así que a los colegios también Y que se pongan controlarlo. las pilas Sí, con eso. totalmente. Tiene que tener la empanada, pero tiene que tener la manzana también ahí para elegir, Y ¿verdad? ahí decir de ocuparnos nosotros ahí como profesionales de salud y hacerle un alto también a nuestras colegas y Sí. todas las personas que trabajan en el espacio de salud y nutrición, de ocuparse también en intervenir esos espacios. O sea, Exacto. hay mucho lugar en donde se puede intervenir, donde hay públicos masivos o públicos cautivos de gente que necesita asistencia nutricional o promover la salud, que Ahí es lo que está. estamos diciendo, que no nos estamos ocupando, ¿verdad? Ahí Hay que ser un está. mea culpa. Entonces, es también importante que podamos luchar por ganar esos espacios, de poder hacer mejor también el espacio escolar, ¿verdad? Y que sobre sea más todo- saludable. Exacto, y sobre todo brindar un servicio comunitario, que es lo que tantos necesitamos a nivel nacional. Yo quiero, por
un tema de tiempo, agradecerte, Carmiña. Quiero que sepa que tener las puertas abiertas es un tema realmente complejo, es muy largo de poder explicar todo en un bloque, pero le podemos comprometer a Carmiña para que venga la semana que viene. Por lo menos una vez a la semana. Dale, Cierto. vamos a tener un bloque ya hablando de esto. Vamos a lograrlo. Después de nutrición. Sí. Dale, ya. Muchísimas empresas muy top de Paraguay, pero te vamos a capturar un día por lo menos para que venga. Un aplauso para Carmen. Gracias. Espectacular. Y así como tuvimos el tiempo para vos, para reeducarnos y para tratar de brindarte una información fácil para que puedas entender, ahora tenés la segunda receta de este jueves de chicas de la mano del número 1, del que no ranquea, del que está en la cúspide de su carrera, señora. Él ya mira de abajo a todos los colegas y por eso